Podcast. Me preguntan, Claudia, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es la urgencia? O sea, si al final pues nos ha ido bien en la empresa con los que ya estamos. Sí, está bien, pero yo creo que hoy un consejo de administración no puede ser nada más un florero. Y que verdaderamente creas en que tu empresa tiene que tener el mejor talento más allá del género. Y eso hoy todavía no es fácil. Y esto lo digo también para los hombres que tienen mujeres exitosas. No es competencia. Bienvenidos al Rodcast, conociendo las personalidades detrás de los negocios con Rodrigo Pacheco. Pues estoy muy contento porque el Rodcast está de gala, este podcast. Está una mujer pues realmente brillante, además de brillante, con una trayectoria extraordinaria. Me parece Claudia Jáñez, que está con nosotros. Ahora es presidenta ejecutiva de ConMéxico, pero pues has tenido una larga trayectoria profesional y un peso específico en el mundo empresarial mexicano muy importante porque pues yo creo que eres la mujer que participa en más consejos de administración de las empresas en México. Bienvenida, Claudia. Rodrigo, un gusto, como siempre, estar contigo y felicidades por tu podcast. Sí, la verdad es que estoy muy contento con él y más contento que estés aquí. Y bueno, quiero comenzar por el principio. Evidentemente hemos hablado a lo largo del tiempo, has escrito libros, buscas ser una mujer que inspira a otras mujeres para llegar a donde otras todavía no llegan. Estás un poco sola en esa parte que es, y empiezo por ahí, mujeres en los consejos de administración. Y de repente, la primera pregunta y obvia es, ¿por qué es importante que haya más mujeres en el máximo órgano de decisión de las empresas en México? Mira, yo creo que, bueno, primero que nada, cada vez estoy menos sola, afortunadamente. Creo que eso ha cambiado en los últimos 3-4 años, sobre todo después de la pandemia o durante la pandemia. Creo que ha cambiado. Hoy la participación y la equidad de género creo que empieza a ser parte de ESG, ¿no? De toda la parte de ESG, de sustentabilidad, y creo que eso empieza a cambiar. ¿Por qué es importante? Porque efectivamente, mientras todas las políticas de una empresa, las decisiones de una empresa, tanto las estratégicas de corto, mediano y largo plazo, tú solo las tengas con una sola mentalidad, con un solo perfil, pues al final no vas a ver más allá de lo que ya has visto. A mí me preguntan muchas veces, pero Claudia, ¿cuál es la prisa? Si en esta compañía, y sobre todo yo que participo en 6 consejos públicos, en 5 públicos y en 1 privado, me preguntan, Claudia, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es la urgencia? O sea, si al final pues nos ha ido bien en la empresa con los que ya estamos. Sí, está bien, pero yo creo que hoy un consejo de administración no puede ser nada más un florero. Es decir, no puedes nada más reunirte a hacer un grupo de amigos como lo era antes. ¿Por qué? Porque no se necesitaba hablar de otros temas más que de la rentabilidad y de los dividendos que ibas a pagar. Punto. Y hoy creo que sí tienes como consejero, pues este deber de verdaderamente ver más allá. ¿Por qué? Porque hoy el mundo cambió. Si el mundo ya había cambiado antes de la pandemia, el mundo cambió y necesitas diferentes puntos de vista hasta para diversificarte, saber y tratar de medir si lo que estás haciendo es correcto y siempre tener un punto de vista distinto en la mesa, con un perfil distinto al tuyo, pues te va a retar. Claro. ¿Y cómo es diferente participar en el consejo de administración de una empresa global, de una empresa internacional y de una empresa mexicana grande? ¿Cuáles son esas diferencias? Porque creo que eso es muy interesante relativo a lo que mencionas. Hay culturas en donde siempre hay un protocolo y tienes que cuidar la política, digamos, de lo que vas a decir, porque evidentemente si tú haces una observación en donde dices, yo creo que estamos avanzando lentos en la adopción tecnológica, eso le va a pegar al CTO, de alguna suerte al CEO, y entonces hay que entender, hay un camino por recorrer de aprendizaje que no está en los libros en términos de cómo te gestionas adentro del consejo. Pero partiendo de eso, ¿cómo te gestionas diferente cuando estás en distintos tipos de empresas? Porque una de las características tuyas es que estás en empresas globales, en empresas en donde habrá muchos ejecutivos mexicanos, pero con un enfoque internacional, y en empresas de empresarios mexicanos que se han sido muy exitosos, pero que es otra dinámica. ¿Cuáles son esas diferencias? Yo creo que qué interesante tu pregunta, Rodrigo, porque yo lo dividiría en
en empresas que por obligación tienen que tener un consejo más estructurado. Y esto es las empresas que cotizan en alguna bolsa de valores, ya sea en México o en el mundo. Prácticamente en todas las bolsas de valores, pues tienen requisitos de buen gobierno corporativo que tienes que cumplir. Y de ahí, pues eso te obliga, al cotizar en una bolsa, pues te obliga a tener un gobierno corporativo mucho más estructurado. Sin embargo, sí creo, y eso es súper interesante, que la cultura de la empresa la llevas al consejo de administración. Y eso es interesantísimo, porque no importa si te dedicas al consumo, a la tecnología, a la manufactura o a la tecnología o a las telecomunicaciones, al final vas a tener un gobierno corporativo fuerte si cotizas en bolsa, y hasta obligatorio. Sin embargo, esa cultura de dinámica del consejo, ¿qué tan abierto eres? ¿Cuántos consejeros independientes tienes? Y ahora podemos hablar de eso si quieres, de la diferencia entre ser un consejero patrimonial y un consejero independiente, que sí varía en cuanto a tu manera de conducirte en el consejo. Entonces, sí traes esa cultura, sobre todo porque por lo general el presidente del consejo, salvo excepciones, es o el CEO y ocupa el cargo doble, que ahora se está poniendo más de moda dividirlos, o bien es alguien muy cercano a la industria o muy cercano a la empresa. Entonces, creo que hoy sí varía muchísimo. Yo la verdad es que lo disfruto mucho, Rodrigo, y te voy a decir por qué. Yo era presidente de DuPont para América Latina, como sabes, cuando me invitaron a mi primer consejo. ¿Cuál fue? Grupo Industrial Saltillo. Ah, bien. Que cotizan, no es 100% pública, pero un gran porcentaje o un porcentaje importante cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Y la verdad es que yo, siendo presidente de DuPont, Grupo Industrial Saltillo, su principal negocio son las autopartes, pero hoy ya es una empresa global. Tienen operaciones en Barcelona, en la República Checa, en Estados Unidos, en México. Y es esta cultura que la llevan al consejo de un gran gobierno corporativo. Es el presidente... pues viene de la familia, también es accionista patrimonial, y han subido como y voy a utilizarlo, esta reputación y estas ganas de ser una empresa mexicana que lleva el nombre de México en alto, la operación, la cultura, los valores a otros países, y eso es fascinante de ver. Creo que hoy las empresas mexicanas tienen muchísimo que dar hacia el exterior en lo que se refiere a bienestar de los empleados. A veces creemos, no, es que México tiene la fama que contrata y tiene salarios bajos, por decirte un ejemplo, y por eso venían a México a ampliarse, y creo que es al revés. Creo que México lo que da al mundo, y eso hoy lo estamos viendo desde los consejos de administración, es cómo te preocupas por tener una mano de obra calificada. ¿Cómo te preocupas por tener la mejor tecnología? ¿Cómo te preocupas hoy por tener una sustentabilidad, y no nada más hacia el medio ambiente, sino hacia la comunidad interna y externa? Entonces, todo eso efectivamente lo llevas al consejo, y también creo que depende mucho de la madurez del gobierno corporativo. También hay empresas hoy privadas que buscan a consejeras independientes como yo. ¿Por qué? Porque evidentemente, aunque sea una empresa más pequeña, quieren tener un gobierno corporativo que los haga crecer de manera sustentable y que los haga ver más allá de sus horizontes. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor antes crecer, tener un buen producto o un buen servicio daba para eso y más. Hoy no. Hoy la competencia, la globalización o la desglobalización, depende de cómo te quieras poner de filosófico y en el sector en el que estés. Y creo que sí varía muchísimo. 1, la madurez del gobierno corporativo. 2, la cultura. Y 3, si estás obligado o no a operar como consejo de administración. Bien, eso es interesante. Ahora quiero regresarme un poco. ¿Cuál es el orden de los consejos en los que participas? Porque eso habla mucho, uno, de tu posicionamiento y cómo creció, a la velocidad que creció, y nos habla de esa, digamos, diversidad en términos de dónde está sentada hoy. Después del Grupo Industrial Saltillo, ¿cuál fue el siguiente? Después fue Ideal, que es la compañía de infraestructura carretera
y que tienen también PASE y plantas de tratamiento de aguas, que es el 51% de la familia Slim y el 49% es de los fondos de pensiones canadienses de Ontario Teachers y creo que por primera vez me tocó vivir, Rodrigo, esta pues apertura de una empresa pública que sus dueños son pues una de las familias más poderosas y ricas del mundo, y abrirse a la inversión extranjera. Claro. Y entonces, como se abre a la inversión extranjera, fue muy interesante porque entonces recomponen el consejo de administración y la familia Slim les dice, bueno, ustedes van a tener 5 lugares, y los fondos lo que hacen entre los dos es que buscan, bueno, dos lugares los tenía 2 empleados de uno de los fondos, otros 2 lugares, otros 2 empleados del otro fondo, y querían a alguien en México, basado en México, que les ayudara, pues a entender el mercado, a entender cómo funcionaba, y yo en ese entonces todavía era también presidente del Consejo de Empresas Globales. Me buscan a mí a través de un headhunter, una firma de atracción de talentos, para que no me regañen. Y entonces, pues entro con ellos después de un largo proceso, que eso también es bien interesante, Rodrigo, si me permites contártelo, claro. Porque he tenido de todo, desde procesos para el consejo que son súper robustos de varios meses, y he tenido los que son así de, oye, Claudia, puedes venir, tienes toda esta información, porque pues la necesitamos ya para traerte al consejo. En el caso de Ideal, como pues eran los 2 fondos, tenían que después, ya que ellos eligieran, presentar el candidato a la asamblea de accionistas, y entonces pues bueno, ahí me quedé con Ideal. Y además es muy interesante porque todas las empresas públicas, la verdad es que además pues tienes que presentar toda tu documentación, Rodrigo. Yo me sorprendí desde Grupo Industrial Saltillo porque pues es prácticamente como si te estuvieran contratando para estar adentro de la empresa o más. ¿Por qué? Sí. Porque te tiene que autorizar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En algunos casos la Secretaría de Hacienda. En algunos otros casos tienes que presentarlo a la bolsa, en donde también soy consejera, por cierto, en la Bolsa Mexicana de Valores. Y entonces, pues tienes que estar preparado, porque se oye bien sexy, sí, ¿no? Se oye claro. Así como, ¡guau! Es que estoy, o sea, me buscaron para ser consejera independiente. Sin embargo, pues tienes que también estar preparado, no nada más para este deber fiduciario, sino te van a pedir, literal, tus cédulas profesionales, tu currículum, y te van a hacer la verificación de datos, aunque seas muy conocido. ¿Por qué? Porque no te van a autorizar si nada más por tu linda cara, como claro. Yo digo, y por tus años y por tu trayectoria. Entonces también tienes que estar preparado, y ahí es por eso yo a las personas que me preguntan les digo, sí importa. O sea, sí importa que tu currículum verdaderamente, no nada más todo el mundo diga, sí, yo la vi que estuvo en el IPADE, sí, ahí estuvo conmigo. Sí, pero ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál fue el impacto que tuviste? El resultado. Y me imagino hasta patrimonialmente, más te vale que todo esté muy bien administrado en tu vida personal, porque de otra forma tienes un crédito ahí o lo Totalmente, que sea. Todas las empresas públicas, por ejemplo, estoy en el consejo de HSBC. Bueno, entonces, Grupo Industrial Saltillo. Ya me estoy saltando. Grupo Industrial Saltillo, después estuve en Ideal, después en HSBC. ¿Qué es eso? Otro bicho. Y además fue cuando ya dejé DuPont, Ross, porque lo que sucedió es que yo, siendo presidente de DuPont para América Latina y DuPont siendo una empresa pública en Estados Unidos, en Wall Street, en el Dow Jones, tú no puedes tener más consejos, porque además pues yo tenía la presidencia del Consejo de Empresas Globales, la presidencia de DuPont, y tenía que pedir permiso a DuPont, y ya, solo podía tener 2 consejos. Entonces, estando en DuPont, tuve nada más Grupo Industrial Saltillo e Ideal. Cuando yo anuncio que me retiro anticipadamente de DuPont, me buscan de HSBC. Estaban buscando renovar todo el consejo de administración, y yo fui, pues prácticamente empezaron conmigo en esa renovación.
Yo conocía bien a Jorge Arce desde el Consejo de Empresas Globales. HSBC es miembro del Consejo de Empresas, y desde antes lo conocía de sus otras vidas y también de mis otras vidas. Pues este mundo es muy pequeño, sí, Rodrigo. Es muy pequeño. Esa es otra cosa en los consejos de administración. Me preguntan mucho, oye, Claudia, porque yo ya estoy en una lista de X universidad o de X empresa. Sí te sirve, y sí te sirve, obviamente, toda la parte académica, como ya lo mencioné. Sin embargo, hoy sí, para ser consejero y sobre todo consejero independiente, sí tienes que hacer esta labor de networking y esta labor de conocimiento. Entonces, bueno, me regreso un poco. Después tomé HSBC, que fue interesantísimo. La verdad es que en HSBC, por ser regulado, no cotizan en México ni en Latinoamérica, solo cotizan una pequeña parte en Londres. Entonces, HSBC no lo considero como una empresa pública. Es regulado. ¿Por qué? Porque hoy la regulación te pide que solo puedas tener 5 consejos públicos. Si no, se llama que estás overboarded, ¿no? Estás eso no sabía. Y ahorita te cuento eso porque hoy los fondos grandes, los BlackRocks de este mundo y demás, pues preguntan, y tienes cada trimestre en todos los consejos públicos que contestar un formulario, y una de las preguntas es: confirmo, y lo haces, y lo tienes que hacer de manera personal, o sea, de manera individual, pues, o sea, y confirmo que no estoy overboarded. O sea, no puedes tener más de 5 consejos. O sea, públicos. que si alguien nos está escuchando y te estaba considerando para un consejo, ya es muy difícil. Tendría yo que dejar alguno de los que estoy. Así que la oferta debe ser increíble, ¿no? Sí, la verdad es que fíjate que me encantaría. Mira, yo hoy estoy muy contenta y muy agradecida con todos los consejos que tengo, y lo disfruto muchísimo y he aprendido muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el consejo de administración, lo primero que tienes que hacer es entender el negocio. Y entonces yo de verdad me he pues involucrado de una manera personal, porque pues ahí está mi nombre. No estoy ahí como presidente de nada ni como directora de nada. Es Claudia Jáñez la que está en esos consejos de administración. Entonces es mi reputación. Y yo no puedo salir con que es que no entendí porque pues no entendí que iban a pagar dividendos y no había caja. Ajá. Estoy inventando un tema, ¿no? Es que yo entendí que pues que esa adquisición que iban a hacer, pues sí había manera de hacerla y a la mera hora no. Entonces, la verdad es que sí me tomo el tiempo de entender el negocio. Me encanta, pues, a veces reunirme con la gente de la administración, ¿no? El CEO, el CFO, el COO, el CTO, recursos humanos, el que me digas, pues para entender el negocio y cómo es que funciona. ¿Por qué? Porque pues evidentemente tienes que, pues no vas a operar, no vas a tomar las decisiones de la operación, aunque estás tentado a hacerlo. Sí. Creo que esa es la primera tentación que tenemos todos los que hoy hemos operado, el tratar el meternos, querer meternos en la operación. Sin embargo, sí creo que puedes opinar mejor si tú además haces tu labor académica y educativa, pues del consejo y de la cultura y hacia dónde van. Y luego HSBC, y luego ¿cuál vino? Luego vino en orden la Bolsa Mexicana de Valores. Ajá. Cuando entró Marcos. Exacto. Marcos llegó después de Jaime, que en paz descanse, y Marcos llegó y recompuso un poco. Había como muchos consejeros también ya de muchos años, entonces recompuso el consejo, y cuando digo recompuso no porque estuviera mal, sino de la composición del consejo. Claro. A eso me refiero. Marcos Martínez Gavica, solo para los que nos escuchan, que fue presidente de la ABM, presidente de Santander, etcétera. Y bueno, él llega a la Bolsa Mexicana de Valores como presidente del consejo. Y a partir de ahí, bueno, pues te integras. Y luego de la bolsa, ahorita tengo 18,000 preguntas, te podrás imaginar, pero quiero ir. Luego de la bolsa estuve, como ya estaba con la familia Slim y con los fondos en Ideal, me buscaron ya directamente
para ser miembro del Consejo de América Móvil. Exacto. Y no sabes cómo lo he disfrutado. Es que es extraordinario. Ahorita te pregunto. En el Consejo Global de América Móvil. Y por último, estoy también en el consejo de un fondo que cotiza en Wall Street que se llama The Mexico Fund. Claro. Ahora, y me quiero regresar un poco. Cuando eras presidenta ejecutiva de DuPont, ¿cuál es la diferencia y qué has aprendido? ¿Qué cosas no sabías? Que es muy interesante porque, como dices, cuando estás en la ejecución y eres el líder de una empresa, pues tienes un cierto ámbito y sabes prácticamente muchísimas cosas, ¿no? Y sobre todo creo que la parte, particularmente en tu caso, pues que aprendes a delegar, aprendes a generar estrategia, la implantación del cambio, etcétera. Y luego vas al consejo y eso son una serie de habilidades distintas y ahí saber, porque probablemente algunos directores generales de empresas nos están escuchando, hombres y mujeres, obvio, pero digamos, ¿qué adicionó a tu visión ahora que ya llevas tanto tiempo en los consejos y que estás en muchos muy diversos? ¿Qué es lo que no sabías, digamos, cuando lo ves retrospectivamente? Qué buena pregunta. Creo que son varias cosas. Uno, creo que no te das cuenta que tu experiencia de operar puede ser muy valiosa para un consejo. ¿Por qué? Porque cuando estás, yo en mi caso, operando DuPont y además que me tocó pues todas las separaciones y ventas muy grandes de negocios de DuPont, no te das cuenta que mientras operas vas adquiriendo como esta sensibilidad que a veces se lee entre líneas y que a veces en el día a día no la ves. Hasta que te sientas en un consejo y empiezas a escuchar al director general, porque pues es quien reporta, como sabes, en el consejo de administración, o al CFO, te das cuenta y dices, claro, yo ya había vivido una situación similar y la manera en la que la resolvimos fue esta y esta. Eso es lo que tú vas a aportar. Ajá. No vas a dar instrucciones de la operación, no vas a dar instrucciones del cómo, no vas a dar instrucciones de los tiempos. En lo que sí puedes aportar muchísimo es en decir esta experiencia y entender en tu experiencia qué puedes aportar, qué puedes tú aportar en esa situación en particular que está llegando al consejo. Ya sea que tienes una baja de mercado, que tienes un problema en la operación, va a haber una adquisición, van a lanzar el proyecto de sustentabilidad. Por lo general, cuando tú llegas a un consejo de administración, es porque de alguna u otra forma ya tienes esa experiencia. Entonces, lo primero que he aprendido es que no estás ahí para dar instrucciones y arremangarte las mangas y decirle al de operaciones o al CEO cómo tienen que hacer su trabajo. Creo que estás ahí para complementarlo. Y eso es, lo he aprendido. Y la otra cosa que para mí ha sido como muy, muy importante es que a veces creemos que las industrias se manejan de manera vertical y en un consejo de administración lo ves de manera más horizontal. ¿A qué me refiero? Que cuando tú estás en un consejo de administración, estás ahí para verlo como con una lupa desde arriba y ver si hay algún fallo en ventas. A lo mejor no tiene que ver con la operación o con el gerente de ventas. A lo mejor tiene que ver con recursos humanos. Claro. A lo mejor tiene que ver porque no estás atrayendo el talento y estoy inventando, sí. Pero... O a lo mejor estás en una localidad en la que tienes un problema económico político grande. Claro. O estás en un país en donde no deberías de haber estado. Sí. O no has entendido que tu competencia en China es diferente a tu competencia en Brasil. O la parte regulatoria, que si no tienes la tecnología adecuada, esa parte regulatoria puede ahogar, por ejemplo, la originación, estamos hablando hipotéticamente de crédito, ¿no? Y entonces tú dices, ¿por qué la originación es baja? Pensarías que es venta y productividad, ¿no? De la fuerza. Y en realidad tiene que ver con sistemas que están atascando el proceso, ¿no? Porque en un banco los legacy son importantes. Y por la naturaleza de empresas en las que estás, pues muchas son de métodos y formas de hacer, que de repente eso debe ser bien interesante, ¿no? Es interesantísimo porque creo que hoy, evidentemente, y yo que estoy pues en industrias muy distintas, por cierto, no puedes estar en un consejo de empresa pública con un competidor, aunque suena como obvio, pero pues sí, sirve ha pasado, que lo aclare. ¿no? O sea, ahora lo pensaba como cuando, pues no sé,
Google estaba en el de Apple, ¿no? Y de repente fueron competidores. Así pues era es. un problema, tenían que renunciar. Tienen que renunciar, exactamente. Sí, eso que comentas es interesantísimo y a eso me refiero con la transversalidad. ¿Por qué? Porque hoy no importa en qué industria estés y en qué sector, por ejemplo, el que no invierta en tecnología está muerto. Sí, claro. Está muerto. Ahora, la cosa es cómo. O sea, digamos, está fácil decir, bueno, pues vamos a ser innovadores, sí, cómo no. La cosa es cómo despliegas, cómo administras el cambio, etcétera, ¿no? Yo creo que eso debe ser muy interesante. Y dices, Claudia, la parte tecnológica que es fundamental, creo que todos tenemos relativamente claro, pero ya que estás en cada uno de los consejos, no es una receta para todos. Y todo el mundo dice, pues claro, hay que tener inteligencia artificial generativa. Sí, cómo no. Hay que ver cuál es el caso de uso, qué velocidad, cuánto le vas a dedicar de los recursos, cómo se logra, etcétera. ¿Cómo ha sido esa parte? ¿Cómo son las discusiones de tecnología en los consejos en los que estás participando? Que además son tan diversos que es fascinante, ¿no? Porque entonces tienes una visión muy holística de cómo va aterrizando, digamos, la tecnología en cada una de las compañías que participas. Sí, yo creo que, por ejemplo, en el caso del sector financiero, acaba volviéndose una empresa tecnológica. Hoy, si tú quieres competir en el sector financiero, pues tienes que tener la mejor tecnología o te van a comer las fintechs nuevas. Entonces ahí, evidentemente, el tema de cómo haces que pues, los recursos se vayan hacia la tecnología y que te ayuden en la operación a ser mucho más eficientes. Y entonces, evidentemente, ahí creo que es súper importante que tengas la información del qué pasaba antes, Rodrigo. Y no te vas a meter es que en el 1925, cuando se constituyó la empresa, no me refiero a eso, pero sí tienes que entender de dónde viene la empresa como consejero y a dónde quiere llegar en la operación. ¿Por qué? Porque eso no lo vas a dictar tú en el consejo de administración, pero sí te tienes que asegurar que las decisiones que apruebas, en dónde se utiliza el CAPEX, si vas a hacer una adquisición, si vas a desarrollar la tecnología adentro de la compañía, que hoy cada vez se usa menos, o vas a contratar a una empresa que a eso se dedica. Esas decisiones sí pueden pasar por el Consejo de Administración. Y es muy interesante porque puedes pensar que empresas también de mucha antigüedad, pues les ha costado más trabajo, Rodrigo. Claro. O sea, el hecho de que estos emprendedores fintechs nuevos, pues al final desarrollaron ya la tecnología de cero, pero nueva, con tecnologías nuevas. Si tú volteas a ver un banco de hace muchísimos años, pues evidentemente tuvieron que desarrollar sus propios sistemas y antes lo hacían a mano, en papeles, o cómo operaba la bolsa, claro. ¿No? Estas películas que vemos de teléfono y papelito y el piso de remate. Hoy, pues eso ya no existe. Y quizás la metáfora es como pasar de un avión turbohélice a un jet, pero volando, ¿no? Entonces tienes que reconstruir, porque por ejemplo en el caso de una institución financiera, tiene que seguir cumpliendo con la regulación, entonces no puedes apagar el sistema para pasarte a otro motor. Y entonces eres un avión que va volando y en un lado del ala tienes una turbohélice, del otro estás construyendo el jet, pero la turbohélice tiene que seguir volando, si no el avión me encanta tu ejemplo. A mí me encanta dar un ejemplo de la Fórmula 1. Me gusta la Fórmula 1, me gusta mucho. Y me gusta mucho porque me parece que es, y hago la acotación al margen, es un gran ejemplo de cómo debe de funcionar un equipo de alto rendimiento. Y es la forma en la que creo que debemos de funcionar las empresas. Habiendo dicho eso, creo que el Consejo de Administración efectivamente está en la ingeniería, haciendo la analogía de la Fórmula 1, y si tú vas a cambiar un sistema o vas a cambiar una línea de producción o vas a cambiar de producto, tiene que ser como cuando estás cambiándole la llanta al Fórmula 1 en 2.5 segundos. Claro. Y tienes que seguir. ¿Por qué? Porque tienes que seguir en ese lugar en el que estabas en la carrera, en el primero, en el segundo o en el tercero. Y si los que le cambian la llanta al Fórmula 1 en los pits se tardan 5 segundos, ya te fuiste al 10º. Claro. Bueno, es exactamente lo mismo. Entonces, que es idéntico a tu ejemplo de la hélice y el motor y la turbina. ¿Por qué? Porque involucra tantas decisiones, con que uno se equivoque, ya perdiste. Y eso pasa también cuando tú decides invertir mal en tecnología o en un nuevo producto. Invertir mal o invertir menos o invertir de más. Claro. Y también tienes que entender
una vez que ya está esa propuesta en un consejo de administración, poner estos límites, y eso es un buen gobierno corporativo, de qué tiene que pasar al consejo y qué no. Porque entonces te vuelves... A ver, no vas a poner cada aumento de CAPEX o cada aumento de no sé, voy a cambiar... Digo, no quiero usar marcas porque mis amigos me matan, pero pero voy a cambiar mi IRP, ¿no? De uno a otro. De uno a otro. Bueno, ¿qué necesitas? ¿No? A mí me pasaba cuando operaba en DuPont, que pues una compañía tan antigua, pues teníamos 80 cajas pegadas entre adquisiciones, ventas, y teníamos una caja que le hablaba a los proveedores y otra que le hablaba a los clientes y otra que le hablaba a la nómina, y para armar cada puente eran dinerales. Y decías, a veces te sentabas y decías, bueno, ¿será que tengo que tomar la decisión de invertir en un solo sistema? ¿O sigo con estos pegotes, perdonando mi expresión? Sí. Bueno, eso a lo mejor no tiene que pasar al consejo, pero si decides que vas a invertir el 10% del CAPEX o el 15% del CAPEX, en vez de invertirlo en la operación o en recursos humanos o en una adquisición, lo vas a invertir en la tecnología, pues claro que tiene que pasar por el consejo. Por supuesto. Ahora, yendo a la Fórmula 1, una pregunta, ¿cuál es tu equipo favorito? Y ahí me llevas a otra cosa. En un equipo de Fórmula 1, Reed Hastings, el de Netflix, dice, aquí no somos una familia. Eso de la familia, olvidémoslo, en realidad somos un equipo de alto desempeño. Y cuando alguien no funciona en un equipo de alto desempeño, el mejor bien que le podemos hacer a esa persona y a la compañía es que no esté. Coincido. Y en ese, ¿cómo generar la cohesión del equipo y sobre todo cómo mantienes ese alto desempeño, que es un verdadero misterio? Porque ya cuando alguien está operando, como ha sido tu caso, en muchos ámbitos, muchos equipos, en Conméxico, etcétera, pues hay veces que tienes que tener algo de paciencia, quizás para permitir que florezca el talento de esa persona. O hay veces que no puedes tener paciencia porque la llanta se cambia en 1.5 segundos. Entonces, ¿cuál es tu equipo de Fórmula 1 y qué lugares ocupa quién y cómo se gestiona esa parte? Sí, a mí me gusta mucho, obviamente, Red Bull, y no porque esté Checo Pérez, sino porque creo que pasaron de no tener la mejor ingeniería en un coche a tenerla, de no tener un equipo de alto desempeño a tenerlo. Y después llegó Checo Pérez. Entonces, me gusta muchísimo porque creo que no importa si tienes a uno de los campeones fuera de series como Max Verstappen, si no tuviera ese equipo de ingeniería que tienen. Entonces, efectivamente me gusta Red Bull y otro de los equipos que me gusta muchísimo es Ferrari, porque Ferrari creo que lo que hace es, más allá de los pilotos y más allá de que funcione diferente a Red Bull, Ferrari sí ocupa toda su tradición. Y ese es el gran ejemplo entre alguien muy tradicional, un Ferrari que ha crecido, que además hace motores, que hace coches desde hace décadas. Puedes ver la película, exactamente. Y un Red Bull que hace una bebida energética y que tiene que contratar a una marca que le haga el motor, otra marca que le haga el patrocinio, perdón, la contratación. ¿Por qué? Porque no es Ferrari. Exacto, no es la tradición. Por eso me gusta, porque es un gran contraste, y si tú te fijas, pues esa es la diferencia entre una empresa nueva, recién creada, pero con un gran alto desempeño, y un Ferrari que, más allá de si gana todas las carreras o no las gana, pero trae todo ese bagaje y toda esa experiencia que, trasladándolo a los consejos de administración, Rod, no lo puedes tratar de destruir. Tienes como consejero, que esa es otra cosa que aprendí, regresándome a tu pregunta de hace varios minutos, otra cosa que aprendí es, tienes que entender que no porque estés ahí todo tiene que cambiar, que no porque estemos en 2024 y el mundo sea otro, tienes que cambiar todo por cambiarlo. No, tienes que entender, a ver, ¿qué nos ha dado esta tradición que tenemos? ¿Qué nos ha dado la reputación? Y si tú lo entiendes como consejero, aprendes a hacer las preguntas correctas. Que claro, creo que esa es otra cosa que aprendí. Que generan valor. Ahora, ¿cómo es, por ejemplo, ahora que hablamos de empresas, pues una leyenda en México, el Enzo Ferrari, digamos, de la cuestión empresarial, pues es Carlos Slim. Y su familia, que eso es interesante, hoy todavía, digamos, el reflector está centrado sobre él por el tamaño de personaje que es, por el que una de las familias, ya lo decías, más poderosas a escala global.
¿cómo es participar en un consejo de administración en donde está Carlos Slim y su familia? ¿Y qué resulta así formidable que dices, no, hombre, este tipo, obviamente es leyenda que ve un estado de resultados y en 5 segundos sabe exactamente dónde está el margen que hay que hacer? Es un empresario, digamos, es mi reflexión mía, obviamente no te quiero meter en problemas, pero sigo a Carlos Slim, obviamente, como periodista de negocios. Digo, oye, tiene Sears y Sanborns. Y es un tipo que entiende macro tendencias. O sea, tú lo ves. Me acuerdo mucho que en algún evento de estos que organiza Telmex, invitó a Mark Zuckerberg por ahí del 2014, cuando todavía una buena parte del mundo no anticipaba quién era Mark Zuckerberg, un chavito de las redes sociales y tal. Y Carlos Slim claramente entiende, sabía y lo invitó por eso. Y sin embargo yo veo, por ejemplo, esa unidad en específico que no es donde tú participas y digo, ¿cómo es que no se ha transformado? Porque veo a Jeff Bezos y lo que ha hecho en ese mismo periodo de tiempo y es extraordinario. Y entonces siempre es una paradoja para mí tratar de entenderlo, pero entiendo que es un tipo formidable. ¿Cuál es una, digamos, escena o algo que te ha sorprendido en esa parte? Yo creo que algo que tienen brillante en el grupo es saber en dónde enfocan sus fuerzas. A tu pregunta. Sí. Y yo estoy en Ideal, que se dedica a la infraestructura carretera principalmente, y en América Móvil a las telecomunicaciones. A ver, creo que lo que han tenido brillante es saber en dónde invertir y en qué momento invertir. Y a mí me llama muchísimo la atención el escuchar al ingeniero Slim opinar en telecomunicaciones de temas completamente modernos. Sí. Y entenderlos, de, oye, tenemos que crecer hacia la nube, tenemos que crecer en prestar soluciones, ya no nada más se trata de torres y cables. Y eso es fascinante. Creo que alguien que logró evolucionar de un México y un mundo sin tecnología a un México y un mundo completamente en tecnología. Y creo que genuinamente, y no es porque yo esté ahí, verdaderamente lo creo como mexicana, genuinamente tienen una preocupación por el país. Genuinamente quieren que México sea una potencia. Genuinamente quieren desarrollar pues este país y acortar las brechas sociales. Cuando tú escuchas lo que hay detrás de tener y construir una carretera, pues es comunicar a México. Sí. Y evidentemente, claro que es un negocio, no me estoy poniendo romántica ni filosófica. No, es que eso es lo o sea, sí. Evidentemente es un negocio, claro que es un negocio y claro que los negocios los vas a hacer para que sean rentables y para ganar dinero. Por supuesto que sí, pero tampoco somos hermanas de la caridad ni una comuna hippie, ¿no? Evidentemente. Sí. Sin embargo, sí, cuando tú escuchas el por qué quieren participar en una licitación para una nueva carretera, pues las razones son, oye, hace falta unir a este pueblo con este otro, o a este aeropuerto con la costa, o diferentes temas. Entonces a mí me llama muchísimo la atención que para la toma de decisiones dentro del consejo, pues están ese tipo de temas en la mesa. Y también yo soy un gran ejemplo de esa transformación. Pues yo soy, pues, de las pocas mujeres que están ahí, que no son de la familia, o que no son amigas, o que no son inversionistas. Y eso a mí, no sabes, me da muchísimo orgullo como mujer mexicana. Y lo es. Y también me da muchísima responsabilidad, porque hablando del tema de género, que fue tu primera pregunta, creo que una vez que una mujer ocupa una consejería independiente en un consejo de administración de este nivel, lo hago por todas. Sí. Y tengo que demostrar que evidentemente es una muy buena decisión tener alguien distinto. Y en mi caso, pues yo soy minoría de la minoría, más allá del género, porque no creo que me hayan elegido nada más porque soy mujer. Y estoy convencida de eso. Total. Y además es interesante porque participas, por ejemplo, en esas dos
en la parte de infraestructura básica y en la otra en la infraestructura del siglo XXI, segunda mitad. Y entonces tener que entender esos dos mundos, porque me puedo imaginar la solvencia que hay que tener cuando se plantea un tema y la solvencia con la que gestionas, porque estás a prueba 100%. Y súbitamente tienes que saber un montón de cosas analógicas, en términos de la grava, la inclinación, en fin, la gestión del gobierno, que eso no es un asunto menor. Digamos, son empresas que durante más de medio siglo han estado operando también de la mano del país en sus liderazgos políticos, etcétera. Y luego la parte del siglo XXI, que también es altamente regulada, pero que también lleva mucha tecnología de por medio, y eso, bueno, pues es maravilloso, y ya ni hablamos de la parte financiera. Y con esa experiencia, ¿qué me dirías en términos de cuál es? O sea, a ver, la discusión de equidad de género a veces me parece cíclica. Hace mucho que está desde Lenin, Sheryl Sandberg. Aquí me acuerdo mucho que Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda, planteaba, bueno, pues ya vamos a poner una guía de porcentaje de mujeres que tienen que participar en el Consejo de Administración, y van pasando las décadas, literal, y de repente las discusiones parecen cíclicas. Yo empiezo a elaborar, y te quiero preguntar al respecto, que como sociedad el capitalismo no le ha asignado el valor necesario a tener hijos. Y los datos muestran que las carreras profesionales de las mujeres no necesariamente va a ser que dicen, como es mujer le pago menos. En realidad se va estancando conforme las responsabilidades domésticas van creciendo y muchas van quedando en el camino. Pero ¿cuál es tu visión y cómo se resuelve? Porque me parece que es un tema de dinero y de priorización. Si a una mujer yo priorizo que tiene un ciclo, porque la maternidad implica una serie de cosas y eso tiene que asignársele un valor, y un hombre también le tienes que asignar valor porque en la gestión privada de una familia pues tiene que estar más equilibrado, y eso no depende de ti como empresa, pero sí la parte monetaria y de estímulos y de priorización. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, es un tema muy complejo, Rodrigo, y tú y yo lo hemos hablado a lo largo de los años mucho. Desde que yo tomé la presidencia de DuPont, que por cierto ya son 10 años. ¡Wow! Es increíble, casi 10 años, sí, a finales de este año. Mira, yo creo que es una suma de todo. Creo que es un tema cultural. Y creo que también es un tema de políticas públicas y un tema de políticas de recursos humanos. Creo que lo describes bien, sin embargo, me parece que también es algo mucho más complejo. Ojalá que arreglando las finanzas y logrando entender que es un tema justo como tú lo describiste, mis responsabilidades domésticas y como madre y como esposa van en aumento, y luego entonces mis responsabilidades laborales van a la baja. Llega un momento en el que el punto de equilibrio es al revés. Si me permites, si eso existe, los economistas han de estar diciendo esta señora. Pero no un punto de equilibrio al revés, en donde pues se cruza y se cruza para mal para las mujeres, efectivamente. Creo que esto tiene muchísimo que ver con uno, el que verdaderamente creas en que tu empresa tiene que tener el mejor talento más allá del género. Y eso hoy todavía no es fácil. ¿Y a qué me refiero con esto? A ver, si yo tengo a la mejor financiera y tiene 32 años y es la gerente financiera que hoy me organiza toda la tesorería, y la tengo desde que ella lleva 3 años en la compañía, y voy a poner un ejemplo. Lleva 3 años en la compañía, es mi gerente de la tesorería, y la verdad es que ya le vi el potencial para que en 7 años sea el CFO. Que yo no la quite de eso y la penalice solo porque se embarazó. Uh-huh. O sea, yo tengo que tener programas, pero eso tiene que venir desde el director general, el comité ejecutivo y, por supuesto, las políticas de recursos humanos, de retención y atracción de talento, ambas. Porque me ha tocado escuchar todavía a la fecha, es que era la mejor candidata, pero imagínate, Claudia tiene 29 años y todavía se atreven a preguntarle, ¿y tienes novio y te vas a casar? En plena entrevista. Y era la mejor, y en papel era la mejor, y traía... Entonces, no las dejan decidir a ellas. O sea, que lo decida ella. Ella que decida si quiere... que fue mi caso. Claro. Yo tengo un esposo y un hijo que hoy tiene 17 años. Que al final, pues mis años de crecimiento, pues los tuve cuando mi hijo estaba en el kinder, en la primaria y en la secundaria. Bueno, en la secundaria ya no, porque al pobre le tocó la pandemia. Ahora está en quinto de prepa. Pero al final creo que hoy tenemos que tener nosotros, como sociedad, como compañías, como gobierno, en todos los sectores de la población. A ver, yo tengo estas políticas que son equitativas.
Y eso va desde la atracción, el desarrollo de talento y la equidad salarial. Yo el otro día estaba en un foro grande y les decía, con puros empresarios, y les decía, señores y señoras, los invito, y lo hago aquí también contigo, a que revisen los salarios de sus empresas, de gerencias para arriba. Se van a sorprender, porque a veces creemos que ya tengo la misma equidad y se van a sorprender. Y háganlo verdaderamente sin sesgos. Es más, no se lo cuenten a nadie, pero háganlo. Claro. Y se van a dar cuenta que tal vez sus 2 gerentes comerciales o su directora comercial y su director de operaciones, con las mismas responsabilidades, los mismos años de experiencia, y hasta a veces la mujer con mejores resultados gana entre el 10 y el 30% menos. ¿Sabes que se me acaba de ocurrir? Que si uno pone en el organigrama solo salarios, o sea, tú pones el organigrama y le pones salarios a cada una de las posiciones, y luego tratas de incidir si esas diferencias de salarios son hombre o mujer, y luego ya le pones el género y a ver qué sale, ¿no? Porque a lo mejor te vas a dar cuenta, oye, esa posición porque gana menos que esta. Y luego cuando descubras el género, digamos, de quien la detenta. Pero además me hiciste pensar algo muy interesante. A ningún hombre le preguntan, oye, ¿no te va a dar la crisis de los 40? ¿No? Porque uno... O la de los 50, no, ahora, Rodrigo, que los 50 son los nuevos 40. Y los 40 los nuevos 30, pero nada, o sea, y me parece más grave a uno que te lo pregunten, pero el tema es que pueden no preguntártelo. Porque eso te tocó a ti ver que se asoma. En realidad muchas veces, y lo peor es que ni siquiera se asoma, simplemente se piensa y se toma decisiones acorde y ni siquiera se hace visible, y eso es lo peor, ¿no? Porque dicen, no, ni se le van a preguntar, porque cada quien si tiene novio o no tiene novio, pero pues van a decir, no, pues no, porque se va a casar, va a tener hijos y entonces el performance no, el desempeño no va a ser el mejor. Pero a nadie le preguntan, oye, ¿no te va a dar la crisis de los 30, 40 o 50? ¿No? O sea, es como un poco... No, y la otra, coincido contigo, y la otra es, ¿por qué tú decides que ese tiene que ser además el camino de vida de una mujer o de un hombre? Sí. O sea, a lo mejor y la mujer ni se quiere casar, a lo mejor tiene hasta una orientación sexual diferente, que tú no se la vas a preguntar a un hombre, pero a ella sí. O sea, ¿por qué asumes que porque es mujer de entre 25 y 35, su vida tiene que tener un cierto sesgo que tú tienes mental? Y entonces, no, yo el otro día estaba en una reunión y una chica de unos 21 me decía, oye, Claudia, es que me costó, no sabes el trabajo que me costó que mi papá me dejara estudiar actuaría. Y ahora que estoy viendo pues en dónde quiero trabajar, pues está rudo y pues mi papá sigue insistiendo que pues yo no debería de trabajar en esos mundos de hombres. Y esto que te digo es reciente. Entonces, a eso me refiero con estos sesgos culturales, prejuicios, de en dónde debes de estar y en dónde no debes de estar, en dónde te debes de involucrar y en dónde no te debes de involucrar. Creo que en mi caso, pues a lo largo de 30 años de carrera profesional, pues yo no he dejado mi carrera profesional en manos de nadie. Y ahora que estoy en los consejos, pues creo que estoy capitalizando esa decisión. Y nada más déjame decirte algo, por último, en estos temas de equidad. También creo es que llegas a ser consejero independiente en un consejo de administración porque ya tienes experiencia. ¿Por qué? Porque ya fuiste presidente de una compañía. Por eso la mayoría antes tenían más de 60 años o 65 años y eran hombres. ¿Por qué? Porque entonces se vuelve un círculo vicioso. ¿Qué es primero? Darle la oportunidad a las mujeres en las empresas, que lleguen a esos puestos de liderazgo, que se fogueen, que verdaderamente las vean hacia afuera, o darles un consejo de administración. Entonces, empiezas en esta disyuntiva. Yo, por ejemplo, casi en todos los consejos en donde estoy, uno de los requisitos, y tal vez no escrito, pero sí entre líneas, era haber sido presidente o director general de una empresa. Si tú ves a todas mis colegas consejeras independientes, casi todas, salvo contadas excepciones, fueron directoras generales o son directoras generales de empresas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ayudar a que las mujeres tengan estas experiencias en puestos directivos de relevancia, de toma de decisión. ¿Para qué? Para que después tengan la experiencia para estar en un consejo de administración.
¿Por qué? Porque cuando tú llegas al consejo de administración, y ahí sí creo, no te van a dar, o sea, no tiene por qué un presidente de un consejo de administración probar contigo Claro. a que tomes una mala decisión, o a que te opongas a algo que no deberías de oponerte, o a que firmes algo que deberías de haberte opuesto, al revés, ¿no? Entonces, pero esa oportunidad sí te la deben de dar las empresas. Claudia, te he seguido mucho, lo sabes, y hemos venido hablando desde hace mucho tiempo. Y sé un poco a veces los lugares comunes de la familia, tienes un esposo muy exitoso también. Y suena bien fácil, digo, todos los vivimos de, no hombre, pues lo que pasa es que yo me entiendo perfectamente, pero realmente cuando uno está en el día a día es muy complejo. ¿Cómo has logrado transitar que no es menor? Porque ya lo decías, ¿no? Hay una relación inversa entre responsabilidad de una y otra, y una se ve afectada por la otra. A veces en posiciones de mucho éxito como la tuya, que lo has construido, pues puede sonar muy fácil, pero a veces outsourceas, ¿no? Y dices, bueno, pues contrato a mucha gente externa porque el flujo de lo que gano pues me alcanza y entonces lo puedo ir haciendo, pero luego está la parte emocional, luego se desequilibra todo. Es como la economía, siempre difícil. Si creces porque creces, si no creces porque no creces, siempre es complicado. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Mira, yo creo que ojalá hubiera una fórmula, Rodrigo, y lo digo mucho. En mi caso, sobre todo cuando yo empecé a tener una carrera corporativa, yo conocí a mi esposo y él trabajaba para la industria automotriz. Hace 20 años y pues teníamos y yo, ¿no? También en el mundo corporativo, y cuando yo empecé a crecer muy rápido de manera profesional, o ya tenía una carrera como ya era directora y demás, mi hijo tenía yo creo que como 5 años. Y nosotros tomamos la decisión de que uno de los dos tenía que dejar el trabajo. Los primeros 5 años, pues sí vivimos entre enfermera, los primeros 2 años en casa, o el primer año y medio, luego una media guardería y en las tardes enfermera. Pero cuando yo empecé a viajar mucho y viajaba, tomamos la decisión, y porque efectivamente, pues te estoy hablando que esto ya tiene pues 13 años o más, no, 13 años, más o menos. Alex tiene 17. Sí, tomamos la decisión, a ver, ¿quién puede dejar el mundo corporativo y dedicarse a hacer otra cosa sin tener el grillete corporativo? Y lo digo con todo respeto, Sí. Porque tú lo sabes, al final, pues cuando tú trabajas para una compañía, no es lo mismo que tener tu emprendimiento. ¿Por qué? Porque el emprendimiento y los emprendedores trabajan el triple que los que estamos en el mundo corporativo, pero lo pueden hacer de la bañera de su casa si quieren. Hoy, salvo en la pandemia, pues los que tenemos o teníamos el grillete corporativo, no. Entonces, habiendo dicho eso, nosotros nos sentamos y tuvimos un diálogo. Esa es la primera cosa que te digo que a mí me ha funcionado. O sea, y esto lo digo también para los hombres que tienen mujeres exitosas. No es competencia. No se trata de, ¿qué va a decir la sociedad de que yo sea el que deje de trabajar? Todo el mundo se va a enterar que ganas más que yo. Y, o sea, pero eso no es fácil. No es fácil. La verdad es que nosotros nunca no hemos tomado nuestras decisiones con base en lo que opinan nuestros papás, nuestros vecinos, nuestros primos, ni nuestros amigos. Y mucho menos nuestros jefes. Es un gran concepto. Esta decisión, a ver, a ti y a mí como familia, ¿qué nos funciona? Entonces, pues sí, son decisiones que ¿por qué? Porque tu jefe no va a venir a cuidar a tu hijo, tu mamá tampoco. Bueno, salvo los que les ayudan, pero a lo que me refiero es que la decisión es de los dos. Entonces, lo primero que hicimos fue decir, a ver, ¿a quién le va mejor? ¿Quién tiene mejor carrera? Y desde el punto de vista económico podemos aguantar en lo que yo hago otra cosa. Y entonces, pues en ese caso, la que llevaba esa batuta era yo. Y entonces, pues tomamos la decisión. Él dejó el trabajo corporativo, el grillete corporativo, y yo pues me dediqué a trabajar muchísimo, a viajar, y creo que gracias a eso seguimos juntos. ¿Por qué? Porque creo que él hace lo que le gusta, ¿no? Hoy hace exposiciones y exhibiciones muy importantes de fotografía y participa en fundaciones. Ya no me tocará entrevistarlo. Y participa en fundaciones y hace muchas cosas filantrópicas y artísticas. Y creo que él encontró
y me voy a poner muy filosófica ahora sí, él encontró su lugar en el mundo y yo encontré el mío. Claro. Y creo que cuando tú como pareja logras tener esa satisfacción personal, pues es cuando logras encontrar un complemento. Y en mi caso, evidentemente, pues hoy suena como, ay, qué lindo, qué bonito, qué romántico, parece película ¿no? de cursi, pero pues obviamente tiene sus altas y sus bajas porque es muy duro. Yo cuando era presidente de DuPont e inclusive antes, pues viajaba muchísimo. Cuando tienes Latinoamérica, pues tú sabes, estos vuelos son larguísimos y pues no llegas a tomarte una caipiriña a Brasil, llegas a atender empleados, medios, clientes, proveedores, town halls. Es duro, es muy cansado y sí tienes que estar como muy, muy claro, sobre todo personalmente, qué sacrificios estás haciendo. A mí a veces en foros de mujeres me dicen, Claudia, es que no uses la palabra sacrificio. Bueno, pues a lo mejor para alguien no son sacrificios, para mí sí, porque creo que el que crea que cuando eres exitoso y que llegas a estos niveles es todo fácil y sobre miel sobre hojuelas, pues no, y menos siendo mujer. Entonces, yo la verdad es que estoy donde estoy gracias a lo que he trabajado. Tengo lo que tengo gracias a que he trabajado por 30 años y que he tomado las decisiones correctas, y las que no han sido correctas las he rectificado rápido. Entonces, pues la verdad es que pues he logrado balancearlo, y hoy pues ya con un hijo de 17 años, y que fue parte de la decisión, Rodrigo. Nosotros tomamos la decisión consciente de solo tener un hijo, por eso. Sí. Y ahorita... Y no sabes cómo nos molestaban, ¿no? Sí. ¿Cómo? Ya sabes, pero pobre, ¿y cómo le vas a dar? Y nosotros también esa decisión es, a ver, es nuestra familia. Sí. Y nosotros tomamos la decisión porque yo, ¿sabes qué pensé? A ver, si nosotros ya tomamos esta decisión súper pensada y antipática para la sociedad mexicana sobre todo, de que yo me dedique a trabajar y a viajar y a atender una operación grande y demás, pues hagámoslo bien, hagámoslo pensado. Y yo pensé, bueno, pues yo quiero tener el tiempo, porque mi prioridad número uno, que no me oiga mi esposo, pero no, es mi familia, pero mi prioridad número uno ante todo es mi hijo. Claro. ¿Por qué? Porque es una persona que yo traje al mundo, que trajimos al mundo, y que tiene unos papás distintos para una sociedad mexicana, y que hoy yo lo veo y pues él no tiene ninguna diferencia. Él ve pues cuál es la diferencia entre hombres y mujeres respecto a lo que puedes lograr y lo que puedes hacer. No, hombre, y yo conozco muchos casos de situación similar. Normalmente, y hace un momento lo platicábamos, lo que sí es de llamar la atención de todos. Yo igual tengo una hija y las tasas de fertilidad van bajando porque es complejo y suena fácil todo lo que acabas de contar, pero claramente debe haber sus momentos de fricción, porque no es tan que dices, bueno, a partir del lunes ya empezó. Yo me puedo imaginar tu esposo soltando el mundo corporativo, día 5 diciendo, ¿habré tomado la decisión correcta? Los reclamos, etcétera, los ajustes, no es sencillo, ¿no? Suena fácil, muy racional, pero en la ejecución, como ocurre con las empresas, pues es bastante complejo. Y eso también tiene que cambiar en las mujeres, Rodrigo, porque yo todavía escucho mujeres jóvenes que dicen, no, es que si yo empiezo a trabajar, mi dinero es mío y el de él es de los dos. Entonces también aplica para los dos. O sea, si tú quieres verdaderamente ser una mujer empoderada y verdaderamente, ¿no? Pues evidentemente la parte financiera empodera, pero si tú quieres tener una familia, pues no puedes decir eso. O sea, no puedes decir mi dinero es mío y el de él es de los dos. Claro. No. No hay manera. Y ahí es bien interesante, digo, quizás no, pero para muchos que van empezando y muchas que van empezando, es importante la organización de las finanzas familiares, ¿no? Si uno decide es 50-50 o 70-30 o etcétera, esas decisiones se tienen que lograr conscientemente y a partir de ahí se empieza a establecer esto. Claudia, quiero regresar a otro componente.
conoces bien a la Bolsa Mexicana de Valores, ¿qué requiere para estar a la altura, digamos, del potencial que tiene México? Porque hemos visto recientemente que muchas empresas que van a salir a bolsa están escogiendo Estados Unidos, Triple B, varias. Y de repente, pues es esta situación compleja, digamos, de México, en donde pues había la ley secundaria y una serie de cosas para cambiarlo, pero de repente no está resultando. Y te pregunto por la bolsa en específico, porque de repente hay muchas cosas de México que el potencial está ahí, estamos a punto de ejecutarlo, pero al final pasan los años y no se logra. Lo mismo con los temas de discusión de equidad de género, etcétera. ¿Cómo lo ves? Mira, no me gustaría abundar mucho en eso porque no me toca a mí como consejera hablar de ese tema, le toca a la administración y en todo caso al presidente del consejo. Yo lo que creo es que tenemos que lograr como México el traer más certidumbre. Creo que las razones por las que no hemos logrado que el mercado de capitales sea más grande, sí se coloca deuda, sí se colocan, ¿no?, fibras y demás, pero no se hacen IPOs, pues creo que ya llevamos 5 años o 6 que no se hace un IPO. Y al contrario, pues hay deslistes. Creo que es súper importante el dar certidumbre, el que si yo invierto en la Bolsa Mexicana de Valores, pues voy a tener un Estado de Derecho, el que voy a tener las reglas claras y el que la bolsa no va a caer estrepitosamente como ha sucedido en los últimos días. Por cosas erráticas y volátiles. O sea, sí, porque exacto. pues al final sí puedes crear tú un mercado. Hoy pues hay muchas discusiones de si es porque estamos sobreregulados. Creo que la nueva ley del mercado de valores va a ayudar y debe de ayudar. Creo que eso es importante. Sin embargo, también creo que para efectos de un mercado en donde pudiéramos captar capitales como los capta Estados Unidos o como los capta Londres o como los capta Japón, que vienen empresas de todo el mundo. Hoy tenemos empresas mexicanas públicas pues yéndose al extranjero a cotizar y eso pues me parece triste. Y tal vez deberías de preguntarles a ellos, ¿no? Les voy a preguntar, exactamente. Tú que tienes tantos invitados, el por qué deciden ir a hacer un IPO a otro país y no en México. Yo sí creo, y esto lo hablo pues más como alguien que ha vivido ya en este mundo de empresas públicas desde hace muchos años, que tiene que ver más también con un tema de certidumbre y en la volatilidad. Y no porque pretenda, sino pues me dirían todos los que me están escuchando, Claudia, pues entonces tú inviertas en la bolsa si quieres que haya certidumbre. Sí. O sea, sí, efectivamente, pues ya cuando vas a invertir tu dinero en una empresa pública, pues evidentemente estás arriesgando. Sin embargo, hay países en los que arriesgas más que otros. Sin duda. Y creo que eso es lo que tenemos que lograr como país, el demostrar una estabilidad y un mercado de capitales suficiente, pues para que dé esta masa crítica en donde pudiéramos pues demostrar como mucho mayor rentabilidad y crecimiento. Ya, por último, te quiero preguntar, ¿cómo identificas talento? Es decir, ¿cuáles son las características? Porque el nombre del juego, en las posiciones que estás, es encontrar el mejor talento. Siempre es así, pero obviamente pues tú tienes mucha experiencia. ¿Cuáles son, digamos, los marcadores que tú observas en alguien talentoso que quieres trabajar? Obviamente más allá de las habilidades específicas, ¿no? Porque pues si quieres un CTO, pues tienes que tener un perfil CTO, pero ¿cuáles son esas características que te has encontrado a lo largo del tiempo? Mira, yo creo que tengo buen ojo. La verdad es que creo que, y no te estoy diciendo nada con esa expresión, no, sí dices. Pero creo que yo estoy donde estoy gracias a que siempre me he rodeado de la mejor gente. Me gusta desarrollar equipos de alto desempeño, volviendo al tema. Yo, para mí, que ha sido importante y creo que lo he logrado hacer a lo largo de todos estos años, ya más de 2 décadas que tengo siempre gente a mi cargo, creo que me fijo más en la parte blanda, y no porque esté de moda, siempre lo he hecho. Tener esta inteligencia emocional de saber si es alguien que va a trabajar en equipo, de saber si es alguien que va a ser sólido mostrando resultados, si va a ser alguien íntegro, alguien ético,
alguien que no se va a dejar corromper por lo primero. ¿Lo haces por intuición o tienes preguntas específicas? Tengo preguntas específicas. ¿Cuál sería? No, sin spoilear, porque tus futuras contrataciones no van a escuchar el podcast. Qué bueno, así te tienes que Mira, lo bueno es que ahora en la presidencia ejecutiva de Conméxico tengo un equipo pequeño y muy exitoso. Yo no estoy en empresa. Mira, yo creo que las primeras preguntas que yo hago es, yo doy por sentado que si tú estudiaste y tienes un título de maestría, de licenciatura o inclusive de doctorado, es porque eres una persona muy inteligente. Eso lo asumo. O sea, no me interesa saber si te sacaste 10, si los profesores, si fuiste magna cum laude o no. Eso, qué bueno, lo aplaudo, lo reconozco, pero para mí es mucho más importante preguntarle ¿por qué decidiste, y sobre todo ya en niveles altos, cómo decidiste tu primer empleo? Claro. O sea, ¿qué te motivó a irte a trabajar? Y mides la respuesta a la sinceridad y son evaluaciones intuitivas. Porque te voy a decir, si me preguntas a mí, pues no sé, en ese entonces no entendía nada y decidí y tal. Y entonces estoy siendo muy franco. Ahora puedes ir con alguien que ya estudió, me refiero a estudió las respuestas y dice, no, yo pensaba que estaba muy alineado con trascender en el mundo y tal, ¿no? Y entonces y uno se da cuenta cuando alguien está muy armado, con respuestas muy armadas y cuando está respondiendo fresca. ¿Qué es lo que buscas en las respuestas? Yo, frescura. Transparencia. ¿Por qué? Porque si alguien a los 21 años y 22 años tenía claro por qué aceptaba su primer trabajo, híjole, felicidades. Mis respetos. Porque había que pagar la renta. Sí. No, o porque, ¿sabes qué? Pues fue donde me aceptaron. Exacto. Bueno, perfecto. Sí. ¿No? O sea, porque salvo Mark Zuckerberg, que a los 18 años tenía claro que quería dejar de estudiar en Harvard para para irse a hacer algo que no sabía qué era. Pero al final, yo por eso admiro tanto a los emprendedores, Rod. Sí. Los admiro muchísimo. Yo soy juez del programa de EY Entrepreneur of the Year y ya desde hace varios años y lo disfruto muchísimo porque precisamente estos emprendedores cuando vienen, y en México tenemos tanto talento, Rod, o sea, tanto talento que es admirable. Y yo creo que hoy nosotros como empresas o las empresas grandes o medianas grandes tenemos que apoyar a esos emprendedores desde el gobierno corporativo hasta levantar capital, hasta cómo forman equipos de alto desempeño. ¿Para qué? Para que puedan ser pues exitosos. Entonces, creo que hoy para mí a las empresas las hacemos las personas. Sí, sin duda. Y a los países también las hacemos las personas. Y más allá de lo que nos dicten que tenemos que hacer, pues no podemos quedarnos nada más ahí. Y eso también es lo que veo yo en las personas que trabajan conmigo. Que sean, pues que no me digan, bueno, pues a mí me dijiste que hiciera del 1 al 10 y yo ya lo acabé. Y si hay que hacer 11 y 12, pues pídeselo a alguien más. Uy, y ya nada más una parte, cuando tienes equipos de alto desempeño, la gente inteligente puede tener, porque hay distintas correlaciones, pero puede ser soberbia o puede ser alto desempeño pero poco paciente. ¿Cómo gestionas? Porque al final, cuando estás con mucho talento, hay que aprender a gestionar ese talento. ¿Cómo lo gestionas? Sobre todo porque puede haber alguien muy brillante en unas cosas, pero a lo mejor tiene pocas habilidades soft skills, que hace un rato lo mencionabas, o habilidades blandas de gestión, o a lo mejor tiene buenas habilidades, trabaja en equipo, etcétera, pero es poco. ¿Cómo es esa parte? Yo creo que hoy las fortalezas de un líder es identificar en qué le tienes que ayudar a esa persona que es muy técnica y que es buenísima y que la quieres en tu equipo, pero que no tiene ciertas habilidades, no tiene inteligencia emocional o no tiene buenas formas de comunicar o es rudísimo con su equipo. Sin embargo, es buena persona y es moldeable. Creo que eso es lo que tienes que aprender a leer. ¿Por qué? Porque tampoco puedes solapar hoy acosadores, por ejemplo, sí, claro, laborales o de otro tipo, solo porque son el mejor técnico que tienes. O sea, creo que hoy eso no se vale. Eso se valía hace 20 años, hoy no. Hoy tú tienes que tener la visión para ayudarles y decir y hacer estos ejercicios. A ver,
¿Cuáles son tus 2 debilidades más grandes? Y tú como empresa, si verdaderamente lo valoras y es un talento que tienes, le tienes que ayudar a eso, a desarrollarlo, porque pues no somos perfectos. Y ¿sabes qué? Tampoco somos una gran familia y ay, qué bueno, todos nos vamos a agarrar de las manos y vamos a cantar. No, tampoco. O sea, somos un equipo de alto desempeño que tenemos que dar resultados. Y ¿sabes qué? A mí me gusta mucho cuando las empresas tienen el valor del respeto por las personas, por lo que son. Y eso te ayuda muchísimo, porque tú y yo no nos tenemos que convertir en amigos, pero podemos trabajar muy bien juntos. Si yo te respeto en tu esfera personal y no me meto contigo en tu esfera personal, tú tienes tu personalidad, tus creencias, tu raza, tu género, tu orientación sexual, y yo tengo la mía. Perfecto. Pero los dos trabajamos para la misma empresa o para el mismo emprendimiento. Eso es lo que creo que hoy como seres humanos tenemos que entender, y en otros temas públicos también. Creo que la empatía y el entender las habilidades que cada uno tiene nos hará mejores personas y mejores empresarios. Claro, y en un entorno de repente que lo estamos viendo a nivel global de mucha polarización y de descartar unos y otros de acuerdo a lo que ven, creo que al final pues la mayor parte de los humanos somos bien intencionados, queremos que a un país o a una empresa le vaya bien. Es raro cuando alguien está dentro de una organización, un país, etcétera, y dice, no, yo quiero que le vaya mal. No, nunca he escuchado a nadie o muy pocas personas. Y eso quiere decir cómo logras esos puntos de contacto, cómo los acompañas, aunque puedas no estar de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Y de repente eso se va necesitando y ahí los discursos y los liderazgos pues tienen que procurar eso. Pero bueno, totalmente. Es un gusto hablar con una gran mujer como tú, Claudia. Muchísimas gracias por tu tiempo, que además que pues ya nos contaste y el público que nos escucha se puede dar una idea de tu agenda. Así que te agradezco muchísimo porque además pues has estado viajando como siempre y no es cosa menor que estés aquí, así que muy agradecido. Muchísimas gracias, Rodrigo. Siempre es un placer felicitarte porque creo que el que traigas estos temas a la mesa es importantísimo para los líderes actuales. Así que felicidades y un placer. Cuando quieras regreso. Muchas gracias. Gracias. Te invitaré y también, bueno, pues nada, muy agradecido. Muchísimas gracias. Este es el Rodcast. Los podcasts son como del 2019. Lo de hoy es escuchar el Rodcast con Rodrigo Pacheco. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2024.